Buenos días. En esta clase vamos a hablar sobre amplificación de señales utilizando transistores MOSFET. Esto como un ejemplo de aplicación analógica. Una vez completado este tema, del cual hoy vamos a ver la parte teórica, y nos queda solamente fabricación y escalamiento de MOSFET e introducción al diseño de circuitos integrados. Son lecciones que podrán seguirse de manera virtual. Como un ejemplo de aplicación de los amplificadores con MOSFET, tenemos en el caso de ciudades inteligentes el tema de acondicionamiento de señal, donde podemos tomar señales de los sensores, que son señales pequeñas, típicamente en el rango de milivoltios, y obtener a partir de eso una señal de mayor magnitud con la cual podemos posteriormente hacer procesamiento digital al convertirlas de señal analógica a digital. La pregunta que vamos a responder hoy es entonces cómo puede utilizarse un MOSFET para amplificar señales, cómo podemos calcular la amplificación teniendo una señal de entrada que es pequeña, la que vamos a llamar efectivamente pequeña señal, y queriendo obtener a la salida una señal que es una copia de la entrada amplificada. Vamos a ver que en algunos casos se invierte la fase, pero básicamente es la señal amplificada y que después con esta señal, como decíamos, esté disponible en magnitudes adecuadas para un posterior procesamiento, conversión a tensiones digitales, a representación digital, almacenamiento, toma de decisiones, utilizando los circuitos digitales que ya hemos estudiado en lecciones anteriores. Recordar un tema de modelos del MOSFET, ahora nos estaríamos moviendo de circuitos de gran señal que eran para aplicaciones digitales cuando vimos el modelo digital del MOSFET y para aplicaciones analógicas cuando vimos las ecuaciones de saturación, de región lineal, de corte. Ahora nos estamos desplazando hacia el lado derecho de este mapa conceptual donde llegamos al modelo de pequeña señal y podemos analizar este modelo para amplificación de señales cuando tenemos bajas frecuencias o cuando tenemos altas frecuencias en la señal amplificar. Nosotros básicamente nos vamos a concentrar en baja frecuencia y el resto de casos, y por supuesto con mucho mayor detalle, se va a ver en circuitos discretos. Retomemos acá lo necesario para calcular los parámetros de pequeña señal de un transistor MOSFET. Vamos a empezar por el modelo analógico del MOSFET en corriente directa. Todavía no vamos a hablar de amplificar señales en corriente alterna. Primero recordamos que el MOSFET se puede representar según su región de operación. Cuando estamos en corte se puede representar como un circuito abierto o como una resistencia muy alta si consideramos la corriente de su umbral. Si estamos en la región lineal, lo podemos considerar el MOSFET como un elemento representable con una resistencia. Y si estamos en la región de saturación, considerando todavía no tomar en cuenta la modulación de largo de canal, podemos decir que al ser la corriente constante en la región de saturación, podemos modelar el MOSFET como una fuente de corriente. Y si queremos considerar la modulación de largo de canal, entonces representamos al MOSFET como una fuente de corriente para tomar en cuenta toda la componente, todo el valor de corriente que se hubiera mantenido constante, y ponemos esta fuente en paralelo con una resistencia que es la que modela la variación de la corriente debido al cambio en VDS, es decir, debido a la modulación de largo de canal. Y, y esto lo vamos a necesitar para posteriormente calcular los parámetros del MOSFET cuando analizamos la amplificación.
En primer lugar, si quisiéramos representar el MOSFET en la región lineal, lo que vamos a representar es la resistencia del canal. El canal se va a extender entre source y drain completo. Todavía no hay estrangulamiento de canal. Eso significa que simplemente vamos a calcular el inverso de la pendiente em, de la curva característica de salida en la región lineal. Es decir, el inverso de la derivada parcial de la corriente IDS o ID contra VDS. En este caso, ID y IDS es lo mismo. Entonces, para eso aplicamos básicamente la ecuación de corriente del MOSFET en la región lineal, hacemos la derivada, tomamos el inverso y así calculamos la resistencia de canal. Cuando estamos a valores de tensión VDS muy bajos, entonces podemos despreciarlos y obtenemos la expresión simplificada que tenemos aquí al final, donde la resistencia del canal, en este caso, es decir, la resistencia del MOSFET es 1 entre K VGS menos VTH. Este parámetro lo pongo acá para, digamos, para que quede completo el panorama del modelado analógico del MOSFET, solamente que cuando calculamos amplificación no vamos a utilizar la región lineal, sino la región de saturación. Cuando estamos operando en saturación, recordemos que tenemos una fórmula que dice que la corriente ID es un medio de K VGS menos VTH al cuadrado por, luego abrimos paréntesis y decimos 1 más lambda VDS, donde lambda es el parámetro de modulación de largo de canal. Si nosotros hacemos esa multiplicación de términos, obtenemos la expresión que tenemos acá. Nos queda un término multiplicado por 1, que sería un medio de K VGS menos VTH al cuadrado. O sea, la misma corriente de saturación sin considerar el efecto de modulación de largo de canal, más esa corriente, un medio de K VGS menos VTH al cuadrado por lambda VDS, que es el término que da la modulación de largo de canal. Entonces, si vemos el término de la izquierda, si nosotros no modificamos VGS, obtenemos una corriente constante. Esto significa que podemos representar este término de la izquierda como una fuente de corriente, que es la que llamamos IDSAT, que es la que tenemos aquí en este circuito equivalente. IDSAT es este valor, un medio de K VGS menos VTH al cuadrado. Luego vean que tenemos, si considero el IDSAT como una constante, ¿verdad? Simplemente un valor que le voy a llamar IDSAT, este término, un medio de K VGS menos VTH al cuadrado, lo puedo sustituir por IDSAT. Y después tenemos ID es igual a IDSAT por lambda VDS. Eso significa que si yo calculo la resistencia equivalente de esto, o sea, hago VDS entre ID, me quedaría 1 entre lambda y D SAT, que es lo que tenemos acá en esta expresión en la esquina inferior derecha. Eso es la resistencia de salida del transistor. Si nosotros observamos acá, vemos que tendríamos un término constante y después una dependencia lineal entre corriente y VDS, o sea, entre ID y VDS. Eso es lo que representamos con esta resistencia R0 en paralelo con la fuente de corriente, porque estamos hablando de que es una corriente adicional que depende de VDS y que se suma a la corriente base que es IDS-SAT, que es la corriente que presentaría el transistor si no estuviera experimentando el efecto de modulación de largo de canal. Entonces, de esta manera nos va a interesar, vamos a ver después para el modelo de pequeña señal, esta resistencia R0. Para nosotros hablar de amplificación tenemos que entender el principio de amplificación, o sea, en qué se basa este efecto de amplificación, cómo es que lo hacemos. Para amplificar necesitamos transistores, entonces en este caso nos vamos a concentrar en cómo se puede utilizar un transistor MOSFET para amplificar. En primer lugar, debemos considerar que la amplificación se da si y solo si este transistor, que es el que amplifica la señal, está operando en saturación.
Si opera en corte, obviamente no va a pasar nada en este circuito porque el transistor es prácticamente como si fuera un circuito abierto. No va a fluir ninguna corriente significativa por él. Si estamos operando en la región lineal, no va a poder amplificar. Entonces, necesariamente tiene que estar en saturación. Eso significa que lo primero que yo tengo que fijarme en un circuito que voy a analizar para efectos de amplificación es si el transistor MOSFET tiene un valor de tensión VGS, VDS, VBS y una corriente IDS que hacen que el transistor esté en saturación. Tiene que estar sin duda alguna en saturación. Si no, si eso no es así, el circuito que yo tengo al frente sí tendrá MOSFETs, tendrá fuentes, tendrá resistencias, pero no es un amplificador. ¿Sí? Eso es lo primero. Ahora, la otra cosa que tenemos que considerar es lo siguiente. Nosotros vamos a tener una señal pequeña, por eso le llamamos pequeña señal, que queremos amplificar. ¿Okay? Esta señal pequeña, vamos a hablar de que es una señal que varía con el tiempo, es una señal de corriente alterna en general. Y la vamos a representar con esta fuente que tenemos acá, que dice V minúscula, G minúscula, S minúscula, ¿verdad? Todas las letras, tanto de la variable como del subíndice, están en minúscula. Cuando ustedes vean una corriente, una tensión, etcétera, que está en minúscula, ¿verdad? La letra que representa esa variable, y además los subíndices están en minúscula, significa que se trata de una magnitud alterna, o sea, una variable, perdón, alterna, una variable eléctrica alterna. Okay, eso en primer lugar, y esa es la parte que diríamos de pequeña señal. Cuando hablemos de pequeña señal, estamos hablando de que estamos haciendo un análisis en corriente alterna. Okay, y con una magnitud pequeña en la señal, precisamente. Estamos hablando de que típicamente no pasa de los 100 milivoltios. Es una cosa pequeña. ¿Por qué? Porque queremos que esta señal, en primer lugar, que es pequeña, la podamos obtener de un valor más grande a la salida del amplificador, pero que además no cambie el punto de operación del amplificador. Es decir, que no me saque al transistor de la región de saturación. Ven ustedes también que en serie con esta fuente, donde todas las letras, digámoslo así, están en minúscula, tenemos una pila, digámoslo así, una fuente de corriente directa, donde entonces tanto el V como el G y el S están todos en mayúscula. Eso quiere decir que esa es una señal exclusivamente de corriente directa, no tiene ningún componente alterno, así como la señal alterna no tiene ningún componente directo, va a tener un offset de 0, la señal directa, de corriente directa, no va a tener ninguna componente alterna. Están en serie, quiere decir que sus efectos se van a sumar. Y esa suma la vamos a representar como V minúscula, G mayúscula, S mayúscula. Es decir, una señal que tiene una componente alterna y además una componente directa. La componente directa es el offset de esta señal. La componente alterna es la variación de la señal alrededor de este offset. ¿Okay? Esta señal VGS, todo en minúscula, es lo que vamos a amplificar. Esa es la entrada del amplificador. ¿Okay? Ahora, entonces vemos que la entrada de este amplificador, circuito amplificador, está entre gate y source. ¿Dónde está la salida de este amplificador? Donde dice aquí V minúscula, D mayúscula. Esa es la tensión de salida del amplificador. La tensión en este punto contra tierra. ¿Okay? Ahora sí, obviamente para fijar la región de operación del transistor, tengo que tener un VDD, ¿verdad? Que permita que fluya corriente a través del transistor. Y necesito tener un VGS en corriente directa también que me defina una de las familias de curvas de la curva de salida del MOSFET sobre la cual voy a trabajar.
¿ok? Me está definiendo el punto de operación. Veamos aquí primero en la entrada. Vamos a analizar lo que sucede en la entrada del amplificador. La entrada es la tensión VGS y tenemos la corriente ID en el transistor en función de VGS. Vamos a suponer que vamos a variar la tensión VGS alrededor de un punto de operación, es decir, alrededor de un offset. Este punto que vemos acá, este offset alrededor del cual varía VGS, veanlo acá, es la tensión V mayúscula, GS mayúscula que tenemos aquí. Que aquí sería este VGS mayúscula. Y alrededor de eso tenemos esta variación, un máximo y un mínimo, que estaría representado por el V minúscula, GS minúscula. Y esa es esta pequeña variación. Cuando yo varío la tensión VGS, lo que estoy haciendo es cambiando la corriente que fluye en el transistor. ¿Ok? Si aumento la tensión VGS, aumenta la corriente en el transistor. Si disminuyo la tensión VGS, disminuye la tensión en el transistor. Perdón, disminuye la corriente en el transistor. Entonces yo veo que este cambio en la tensión VGS se traduce en un cambio en la corriente del transistor. ¿Tiene la misma forma? Sí. ¿Ok? Sigue la misma forma. ¿Cómo transformo esa variación de corriente causada por la tensión de entrada en una variación de tensión de salida que yo pueda medir y que sea amplificada? Bueno, para eso lo que vamos a tener es esta tensión VD. Nosotros decimos, cuando la tensión entre gate y source del transistor aumenta, la corriente del transistor aumenta. Si la corriente del transistor aumenta, la tensión de salida es VDD menos ID por RD. Entonces, si la corriente del transistor aumenta, la caída de tensión en la resistencia RD aumenta y la tensión VD de salida disminuye. Ustedes dirían, pero profe, ¿pero cómo fue la cosa? Usted aumentó la tensión VGS y ahora me dice que la salida disminuye. Sí, exacto, eso pasa, pero veamos qué sucede cuando el VGS disminuye. Si el VGS disminuye, entonces, ¿qué sucede este VGS que tenemos aquí en alterno? En general, si el VGS disminuye, lo que va a suceder es que la corriente, en el transistor va a disminuir. Si la corriente en el transistor disminuye, la corriente ID por RD hace que la caída de tensión en la resistencia disminuya y la tensión de salida, VD, que es igual a VDD menos ID por RD, va a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Que la señal de entrada VGS va a causar una variación de la señal de salida VD, que unos cuantos milivoltios de cambio en VGS cambiaron la corriente ID, pero multiplicada por RD me da un cambio mayor de tensión. Esa es, ¿verdad? Ahí es donde yo hago el cambio de una variación de corriente a una variación de tensión al multiplicar esa corriente ID por RD. Y esta diferencia de caída de tensión debido al cambio en ID va a causar un cambio en la tensión de salida. Entonces, lo que va a suceder es que la tensión de entrada va a ser más pequeña y con una fase distinta de la tensión de salida. La tensión de salida va a ser una versión más grande de la tensión de entrada V minúscula, GS minúscula. Y además, no solamente va a ser más grande, para esta configuración que tenemos aquí, va a tener fase invertida. ¿Okay? Pero no importa que la fase esté invertida. A mí lo que me interesa en primer lugar es que la señal de salida tenga una amplitud mayor que la que tiene la entrada. O sea, que la variación en la entrada, que es pequeña, la variación de VGS, todo en minúscula, o sea, esa componente alterna, va a causar una variación más grande en la tensión de salida. Ahí es donde tengo la amplificación.
Entonces veamos esto que les estoy diciendo desde la diapositiva anterior. Veamos cómo el cambio en IDS causado por el VGS me modificó la tensión de salida. Vean acá, nosotros teníamos un cambio en VGS, causaba un cambio en la corriente IDS. Entonces vean la corriente IDS, aquí está exagerado, ¿verdad? No esta escala, pero vean cómo la corriente IDS va cambiando debido al cambio de VGS. Todo eso alrededor de un punto de operación. ¿Cuál es ese punto de operación? Este valor acá, este offset de corriente que tiene esta IDS, ¿verdad? Ese offset de corriente que tiene esa IDS y que hace que tengamos una variación alrededor de ese valor de IDS. Al cambiar la corriente IDS, yo también estoy cambiando el VDS. Entonces vean acá, por ejemplo, para este valor donde estoy marcando aquí con el puntito rojo, para este valor de corriente IDS, tengo este valor de tensión VDS. Cuando la corriente aumenta, ¿verdad? Entonces tengo este valor de VDS. Cuando la corriente disminuye, tengo este valor de VDS. Ese es el efecto de la caída de tensión en la resistencia. Y entonces tengo una variación en la tensión VDS, que es la tensión de salida. Ustedes vieron que la salida estaba entre el drenador y tierra. O sea, es la tensión VDS. ¿Por qué entre drenador y tierra? Bueno, en este caso, esa tensión de salida coincide con VDS porque el surtidor está a tierra. ¿Okay? Entonces yo voy a tener en la salida una tensión que varía alrededor del VDS mayúscula fijado por el punto de operación y que es una versión de mayor amplitud que la tensión de entrada que origina este cambio. Ahora la pregunta es cómo puedo calcular yo cuán grande es la salida con respecto a la entrada. La entrada alterna genera un estímulo, o sea, una salida, una tensión de salida en el amplificador que va cambiando su valor siguiendo las variaciones de la señal de entrada. Pero cuán grande me quedó ahora esa señal de salida, esa señal amplificada. Para calcular la amplificación, partimos de lo que se llama el modelo de pequeña señal del MOSFET. O sea, así como había un modelo digital para el transistor MOSFET que usábamos en compuertas, sustituíamos el transistor MOSFET por ese modelo digital. Ahora, para amplificación, utilizamos un modelo de pequeña señal en el que para calcular la amplificación y otros parámetros de interés, sustituimos al MOSFET por este circuito que tenemos acá. Este es el modelo de pequeña señal de MOSFET en baja frecuencia. ¿Okay? Entonces vean que tenemos la tensión VGS, todo en minúscula, porque estamos hablando aquí de que solamente estamos analizando lo que sucede en corriente alterna. Entonces todo en minúscula. VGS, tenemos un VBS, también todo en minúscula. El VDS es la tensión entre acá, drenador y fuente, no está indicado acá, pero no importa, es esa, ¿verdad? Tenemos un GM-VGS, es decir, vean que tenemos una fuente de corriente controlada por tensión. Ese es el MOSFET, ¿verdad? O sea, yo cambié la tensión VGS y obtuve una variación en la corriente del MOSFET. Eso es lo que representa esto, en la corriente que fluye entre drain y source. Pero yo sé que el transistor está en saturación. Entonces yo sé que si yo considero el efecto de modulación de largo de canal, no solamente es esta fuente de corriente, que ahora está variando porque VGS está variando, sino que tengo una resistencia de salida, el V0. Ahí es donde conectamos con lo que hablamos al inicio, ¿verdad? De la operación en región de saturación, que no solamente estaba la corriente del transistor como un valor constante, sino también la resistencia de salida del transistor. Y tenemos acá otra fuente que es GMB-VBS. Esta GMB-VBS lo que representa es el cambio en la corriente debido al efecto de cuerpo. El cambio en la corriente IDS debido al efecto de cuerpo. Vean que aquí estamos hablando de un transistor MOSFET diciendo que la corriente fluye de drenador a surtidor.
¿verdad? Ahorita vamos a ver qué pasa en el caso de un PMOS. Esto calza totalmente con un NMOS. Pues ahorita vemos qué pasa con el PMOS. Vean que cuando cualquiera de estas tensiones VGS o VBS son negativas, entonces las fuentes se dan vuelta, ¿verdad? Por eso, si yo veo esto, este es el modelo general de pequeña señal del MOSFET. ¿Por qué? Porque si yo tengo un transistor PMOS, el VGS es negativo, entonces esta fuente la corriente en esta fuente se da vuelta, por decirlo así, la flecha cambia de dirección y apuntaría de source a drain, que es como fluye la corriente técnica en un transistor PMOS. Igual con el VBS, ya no sería VBS, sino sería VSB, entonces la corriente iría de source a drain, ¿verdad? Ok, ahora sí, veamos aquí el efecto de cuerpo. Veamos, por ejemplo, un transistor NMOS. Si VBS es negativa, entonces lo que sucede es que GMB o VBS va a dar una corriente que fluye en sentido contrario a lo señalado en esta fuente. Es decir, una corriente que disminuye la corriente total que fluye entre drenador y surtidor. ¿Verdad? La corriente que fluye entre drenador y surtidor en general está por GM-VGS. Pero ahora GM, P, VBS iría en sentido contrario, o sea, la corriente total le estaría disminuyendo. Eso significa, al aumentar la tensión de umbral con el VBS negativo, la corriente total entre drenador y surtidor disminuye, o sea, tengo menos corriente para amplificar. Y entonces significa que el efecto de cuerpo, cuando aumenta la tensión de umbral, afecta la amplificación, o sea, disminuye la amplificación que puedo lograr en un circuito. Vean dónde sería la tensión de salida. Recuerden que teníamos la tensión de salida entre drenador y tierra, y la tierra está en el source. Entonces sería entre drenador y fuente. Aquí es donde tengo entre drenador y fuente la tensión de salida. Aquí no se ha todavía agregado la resistencia RD que estaba en el circuito. Ahorita vamos a ver cómo la agregamos para calcular la amplificación. Primero vamos a revisar cómo se obtiene cada uno de esos parámetros que aparecían en el modelo de pequeña señal del MOSFET. Vamos a hablar primero por la transconductancia de pequeña señal, podríamos decir. La transconductancia de un transistor MOSFET se define como la derivada de la corriente ID con respecto a VGS, bueno, derivada parcial, ¿verdad? Evaluado en el punto de operación. Ven ustedes acá el punto de operación, eso es lo importante. El punto Q, punto quiesciente, punto de operación que permite que el transistor se mantenga en saturación, es lo que define la transconductancia de pequeña señal del transistor, que es la que teníamos en el modelo de pequeña señal. ¿Okay? Entonces, si yo tomo ID versus VGS, tomo el punto de operación, es un punto fijo establecido por corriente directa, y yo calculo la pendiente alrededor de ese punto. Esa pendiente lo que me está dando es la transconductancia del transistor. Entonces veamos, si yo tomo la ecuación del transistor, la cuestión de ID en saturación, y le aplico esta fórmula, digo, ok, ID es K medios VGS menos VTH al cuadrado. Aplico la derivada parcial con respecto a VGS, entonces me queda K por VGS menos VTH. ¿Verdad? Esto es la transconductancia de pequeña señal del MOSFET, o en general la transconductancia del MOSFET. Y se puede expresar de estas formas alternativas. Vean aquí, muy importante, que en estas corrientes ID que aparecen aquí y estas VGS que aparecen acá, todo está en mayúscula, o sea, todo es en el punto de operación. O sea, se debe exclusivamente a las corrientes y tensiones de corriente directa que se fijaron en ese circuito. Y la otra cosa que es importante observar es que aquí es ID e ID sin tomar en cuenta la modulación de largo de canal. Cuando yo voy a calcular todos estos parámetros del MOSFET,
de GM, perdón, todas estas variaciones de fórmula de GM del MOSFET, todas son equivalentes, tengo que usar la ID sin modulación de largo de canal. ¿Y por qué? Porque este efecto de la modulación de largo de canal se va a reflejar exclusivamente en el cálculo de la resistencia RO. Yo le dije R0, más bien es RO, es R output, ¿verdad? La resistencia de salida. Para calcular la resistencia de salida del transistor, yo tengo que considerar la modulación de largo de canal, porque ese es el efecto que precisamente da una resistencia de salida RO diferente de cero. En primer lugar, considero la curva característica de salida del MOSFET, o sea, ID contra VDS. Considero la modulación de largo de canal que está mostrada aquí en color rojo. Prolongo esta pendiente de modulación de largo de canal, manteniendo la pendiente hasta que llegue a cruzar el eje de tensión. Y el valor negativo que yo leo ahí es -1 entre lambda. -1 entre lambda. Entonces, lambda, recordemos que es el parámetro de modulación de largo de canal. Si yo quiero expresar esto como una ecuación, ¿qué es lo que hago? Yo digo, la resistencia de salida del transistor es el inverso de la conductancia de drenador. La conductancia de drenador es el inverso de la derivada parcial de IDS con respecto a VDS. Para encontrar el valor, porque esto es un valor, ¿verdad? El valor específico dentro de toda esta derivada, evalúo la derivada en el punto de operación, es decir, en V mayúscula, GS mayúscula. Si yo hago esta derivación, lo que obtengo es que RO es igual a 1 entre lambda y ds SAT. ¿Y ds SAT cuál es? Y ds SAT es este valor de corriente acá, el que no está considerando la modulación de largo de canal. ¿Okay? El que no considera la modulación de largo de canal. Y puedo expresar esta resistencia de salida como VA, tomando el valor VA leído de acá como un valor positivo, entre IDS SAT. ¿Ven? Entonces VA es 1 entre lambda, lo que estábamos diciendo. Antes de pasar al siguiente parámetro, que es la transconductancia de substrato, olvidé mencionar en la diapositiva anterior que la tensión VA se conoce como tensión de Early o voltaje de Early. Ok, ahora sí. El tercer parámetro era el de la fuente GMB-VBS. Ese GMB es la transconductancia de substrato. La transconductancia de substrato es la derivada parcial de la corriente ID con respecto a VBS evaluado en el punto de operación. Hay una relación entre la transconductancia de substrato y la transconductancia del MOSFET, la transconductancia pequeña señal, que es GMB es igual a G por GM. No vamos a hacer aquí la derivación de la fórmula, simplemente G es un parámetro que se obtiene como la derivada parcial de la tensión de umbral con respecto a VBS en el punto de operación. Si nosotros hacemos esa derivación, nos da esto. Gamma, que era un factor que ya habíamos mencionado antes cuando hablábamos de efecto de cuerpo, es gamma entre 2 por raíz de 2 phi b, donde phi b también lo habíamos hablado cuando mencionábamos efecto de cuerpo, y es, tiene que ver con la función de trabajo del semiconductor dopado en el substrato. Entonces sería gamma entre 2 raíz de 2 phi b menos VBS. Esto nos permite, bueno, esto se llama sensibilidad de substrato, digamos, nos permite calcular la influencia de VBS en la tensión de umbral y cómo esto se refleja en el modelo de pequeña señal, como un cambio de GMB, o sea, como un GMB, un valor de GMB que puede influenciar la corriente entre drenador y surtidor, donde si el efecto de cuerpo aumenta la tensión de umbral, el IDS en el equivalente de pequeña señal va a disminuir,
y si el efecto de cuerpo disminuye la tensión de umbral, la corriente IDS en el equivalente de pequeña señal va a aumentar. Acá tenemos en un resumen, digámoslo así, de lo que vimos del MOSFET en pequeña señal, asumiendo que no hay efecto de cuerpo. Ojo, si hubiera efecto de cuerpo, entonces tengo que agregar la fuente GMB-VBS. Como si yo estoy asumiendo que no hay efecto de cuerpo, entonces tengo este circuito equivalente simplificado. Vean ustedes que en VGS lo que tenemos es un circuito abierto. ¿Por qué? Porque tenemos el óxido, que es un aislante. En la compuerta tenemos un óxido, entonces ahí no va a fluir corriente, es un circuito abierto. Si tenemos un transistor PMOS, pues lo que tenemos es, en vez de decir VGS, podemos decir VSG y le damos y mantenemos la corriente, viendo que fluye ahora entre surtidor y drenador. ¿Ven la diferencia? De surtidor a drenador, si le mantengo la dirección de la corriente acá en la fuente, lo que veo es que digo, la corriente ahora ya no va de drenador a surtidor, sino de surtidor a drenador. Ajá. Puedo utilizar el mismo modelo del NMOS. Si yo digo el VGS me va a dar negativo, entonces la corriente se le va a dar vuelta y va a fluir de surtidor a drenador y me queda algo para la misma dirección de corriente que tenemos acá en el modelo de abajo. Y aquí están pues, el resumen de ecuaciones que básicamente son las mismas para los dos casos. Aquí la diferencia es que usamos VSG para usar valores positivos de las tensiones en el transistor y utilizamos la magnitud de la tensión de umbral, da igual como hicimos en los casos que resolvimos en algún momento en tutorías o en clase, etcétera, al utilizar un transistor PMOS o cuando hablábamos de compuertas lógicas, donde decíamos V-source gate y usábamos la magnitud de la tensión de umbral del transistor P. ¿En qué se diferencia el modelo de pequeña señal en alta frecuencia del transistor MOSFET comparado con el modelo de pequeña señal de baja frecuencia? Simplemente en que aquí hay que tomar en cuenta las capacitancias parásitas y que están agregadas al modelo, como lo ven ustedes aquí. Nosotros no vamos a ahondar en esto, nada más es para que ustedes sepan que las capacitancias parásitas tienen un efecto en el modelo de pequeña señal. Pero, ¿cuál es ese efecto y el cálculo completo, ¿verdad?, de la respuesta de frecuencia de un amplificador? Eso lo van a ver en circuitos discretos, ya no corresponde a este curso. Aquí lo único que nos interesa es decir, sí, las capacitancias del MOSFET van a alterar el comportamiento del amplificador, pero esa es la noción que necesitamos tener en este momento nada más. Para cerrar esta parte teórica y poder calcular el viernes y aplicar todo esto, voy a hacer un resumen de cuáles son los pasos que se utilizan para analizar un amplificador. Para esto les voy a pedir que por favor estos pasos se los traigan, ya sea en el celular, donde sea, ¿verdad? Con la diapositiva y los tengamos a mano. Cuando yo voy a obtener digamos, el factor de amplificación de un amplificador, su resistencia de entrada, su resistencia de salida, yo voy a obtener el equivalente de pequeña señal de ese amplificador. Y para obtener el equivalente de pequeña señal, voy a completar el siguiente procedimiento. Número 1. Necesito determinar el punto de operación del transistor MOSFET que estoy utilizando en el circuito amplificador, o sea, el MOSFET que da el efecto de amplificación. Necesito verificar que el MOSFET esté operando en saturación. Para eso voy a hacer una cosa. Voy a aplicar superposición. Voy a apagar todas las fuentes de corriente alterna y dejo encendidas solamente las de corriente directa. Una vez que deje encendidas solo las de corriente directa, voy a calcular la componente de CD, porque ahora dejé solo las fuentes de CD, voy a encontrar la componente de CD de las tensiones VDS, VGS, VBS y de la corriente IDS.
Voy a verificar que el transistor se encuentra operando en saturación, además de obtener estos valores de tensión y corriente. Si el transistor está en saturación, digo yo sí, mira, el transistor está encendido, o sea, VGS es mayor que VTH y además VGS menos VTH es mayor o igual que VDS. Una vez que eso sucede, ¿qué es lo que hago yo? Digo, voy a calcular la corriente IDS, voy a calcular VDS, el VGS y el VBS en el circuito, todo en corriente directa. Una vez que tengo eso, ya tengo la información necesaria para calcular los parámetros de pequeña señal del modelo de pequeña señal del transistor MOSFET. Es decir, voy a calcular los parámetros de corriente alterna en el circuito equivalente del transistor MOSFET. Lo que voy a hacer es que voy a irme a la fórmula de la transconductancia GM, la resistencia de salida RO y la transconductancia de substrato GMB y las voy a calcular utilizando las fórmulas que vimos en esta presentación y los valores de tensión y corriente obtenidos en el punto de operación. Ahora que tengo esos valores RO, GM y GMB, entonces digo, bueno, ahora necesito saber cuál es la ganancia, la resistencia de entrada, la resistencia de salida del amplificador. Para eso, como ya el punto de operación no me sirve para nada, solamente fijo que estoy operando en saturación, voy a aplicar otra vez superposición. Voy a apagar todas las fuentes de corriente directa, todas. Y voy a dejar solamente las fuentes de corriente alterna. Si, por ejemplo, la tensión VDD, que habíamos visto, ¿verdad? En el circuito donde dijimos que estábamos analizando el principio de amplificación, yo tengo una fuente VDD que es de corriente directa, perdón. Al ponerle 0 voltios, donde estaba esa fuente, ¿qué es lo que me queda? Tierra. ¿Okay? Todo eso es lo que voy a hacer. Las fuentes de tensión las sustituyo por cortocircuitos o por fuentes de 0 voltios y las de corriente por circuitos abiertos y dejo solamente las fuentes de corriente alterna. Una vez que quedan esas fuentes de corriente alterna, yo voy a redibujar el circuito amplificador considerando solo las fuentes de corriente alterna y sustituyendo el transistor MOSFET por el circuito equivalente de pequeña señal del MOSFET. O sea, por ese circuito para el que calculamos RO, GM y GMB. Y a partir de ahí, entonces ya calculo, digamos, la ganancia. Por ejemplo, la ganancia de un amplificador es la tensión de salida dividida entre la tensión de entrada. Entonces ahí voy a encontrar una ecuación, una expresión que me relacione Vout entre Vin. En nuestro caso el Vout era el VDS, el Vin era VGS. Obviamente que estoy hablando todo en minúscula, ¿verdad? Porque es solamente de pequeña señal. Si necesito calcular la resistencia de entrada, la resistencia del circuito vista desde la entrada. Si necesito calcular la resistencia de salida, apago la tensión de entrada y me pongo a la salida y calculo la resistencia vista a la salida, desde la salida. Eso es lo que vamos a practicar el viernes, utilizando las definiciones y el procedimiento que están en este handout. Con esto cierro esta parte teórica para que nos dediquemos a calcular los circuitos de ejemplo.